Ahora, en el inicio de los trabajos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la presente audiencia sobre la situación de los defensores de derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Me acompañan en la mesa la vicepresidenta Tracy Robinson, el comisionado expresidente Felipe González y la comisionada Rosmarie Antoine. Damos la bienvenida a la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Tienen la palabra los peticionarios. Por un espacio de 20 minutos. Buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas, señores y señoras representantes del Estado y asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Ariadna Tovar Ramírez, soy abogada de la organización Women's Link Worldwide y estoy aquí en representación, junto con mis colegas, de otras 17 organizaciones que hemos solicitado esta audiencia para mostrar cómo en Colombia y sustentar públicamente cómo en Colombia la máxima institución nacional de derechos humanos no cumple con el principio de imparcialidad necesario para la existencia de un Estado democrático. Esto en un país donde frecuentemente hay altos índices de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, jóvenes y mujeres, especialmente a partir de la violencia sexual y la ausencia de acceso a servicios de salud e información necesaria para tomar decisiones verdaderamente autónomas en esta materia. Aunque reconocemos algunos esfuerzos del Estado en materia de las políticas públicas para el avance de los derechos que defendemos, la Procuraduría, que es la máxima instancia de derechos humanos en Colombia, como agente del Estado, desconoce los derechos sexuales y reproductivos como un tipo de derechos humanos y abusa de su poder para hostigar, criminalizar y perseguir a las defensoras y defensoras de estos derechos. De esta situación daremos ejemplo con los casos de, primero, mi colega Daniel Sastoque, en segundo lugar, el caso de Mónica Roa y en último lugar, con el de la Clínica de las Mujeres en la ciudad de Medellín. Adicionalmente, nos enfrentamos a la omisión del Estado en determinar los responsables de una serie de ataques a nuestra integridad por parte de desconocidos en un ambiente hostil y polarizado frente a los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Estamos aquí para llamar la atención de la Comisión sobre nuestra posición de riesgo a partir de este ambiente polarizado y del abuso del poder descrito desde esta institución del Estado. Vamos a mostrar, antes de iniciar con la intervención de mi colega Daniel Sastoque, quiero resaltar que el objeto de esta audiencia es presentar la situación de los defensores y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, por lo que solicitamos expresamente que las intervenciones del Estado se circunscriban a dar cuenta de cómo ha garantizado explícitamente las labores de quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Ya que las políticas públicas de protección a estos derechos no son el tema de esta audiencia, pedimos expresamente al Estado, a los intervinientes y a los honorables comisionados y comisionadas que se den respuesta a los interrogantes que haremos a lo largo de esta intervención. Muy buenas tardes. Yo soy Daniel Antonio Sastoque Coronado, defensor de derechos humanos del sector público durante casi 9 años. Mi caso nutre el contexto de la situación de las defensoras y los defensores de derechos de la población LGBTI en Colombia. En 2010 fui censurado por mis acciones de divulgación, promoción y defensa de los derechos de la población LGBTI en Colombia. Como castigo y en represalia por mi función en la Procuraduría General de la Nación, sin considerar mi cargo, mi calidad de defensor de derechos humanos en carrera administrativa, con amplia experiencia en sexualidad, género y derechos de la población LGBTI, fui trasladado a otra dependencia para realizar actividades diferentes a las de mi perfil. En la Procuraduría General de la Nación, fui objeto de tratos degradantes, producto de la persecución homofóbica basada en mi orientación homosexual y mi calidad de defensor de derechos de la población LGBTI. A través de la descalificación recurrente de mi trabajo, el envío de comunicaciones homofóbicas, el daño a mis bienes personales y la fijación de carteles homofóbicos en la oficina. Conductas todas ellas en las que participaron varios funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. A pesar de que uno de ellos reconoció públicamente su autoría, nunca fue sancionado
por la Procuraduría General de la Nación, no obstante mis insistentes solicitudes al Procurador General de la Nación y a otras directivas de la entidad para que cesaran las agresiones en mi contra. Pero por el contrario, yo sí fui objeto de diversas investigaciones disciplinarias con base en supuestos anónimos que se remitían, en los cuales me denunciaban por promover, abro comillas, el homosexualismo, cierro comillas. Las actuaciones disciplinarias que adelantó la propia Procuraduría General de la Nación violaron mis derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa técnica, como la obstaculización para interrogar a testigos y acceder a pruebas, o la violación al elemental derecho a conocer la falta disciplinaria por la cual yo era investigado. Por esta persecución institucional, me vi sometido a presiones indebidas que me obligaron a renunciar a mi futuro en la carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación en diciembre de 2011. Toda vez que la violencia sistemática que se ejercía en mi contra como defensor de derechos sexuales y reproductivos afectó mi salud, afectó mi familia, afectó mi dignidad y en general afectó mis derechos fundamentales. Derechos que valga la pena resaltar nunca fueron protegidos ni amparados en su momento por el Estado colombiano. Es pertinente resaltar en este momento que justo hace 8 días, en plena preparación de la presente audiencia con mis colegas, mi vivienda recibió un ataque con un disparo en mi habitación, por lo que reitero mi solicitud al Estado para que se individualice a los responsables, se investigue su posible similitud con el ataque de que fue objeto mi colega Mónica Roa y su equipo de Women's Link Worldwide el año pasado, cuando conmemoraban otro aniversario de la sentencia que reconoció el derecho de las niñas y las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, para que estos hechos no queden en la impunidad. En este contexto cabe la pena destacar que la actual administración de la Procuraduría General de la Nación de Colombia no aplica el principio pro persona en materia de derechos sexuales y reproductivos, especialmente en materia de derechos de la población LGBTI en Colombia. Situación que obviamente dificulta nuestra actividad como defensoras y defensores de estos derechos. Una muestra de ello es que la Procuraduría General de la Nación se ha opuesto sistemáticamente al reconocimiento de los derechos de la población LGBTI en Colombia a través de intervenciones presentadas al Tribunal Constitucional. Un caso paradigmático de lo que denuncio ocurrió hace pocos días, cuando dicha Corte respondió a una solicitud de nulidad interpuesta por el Procurador General de la Nación a la sentencia que reconocía la conformación de familia en la unión de parejas del mismo sexo en Colombia. Reiteramos que en el caso de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, todos los avances en la jurisdicción constitucional se ven amenazados por las continuas insistencias de la Procuraduría General de la Nación para que se declare la nulidad en estas decisiones. Honorables comisionadas y comisionados, ¿cómo podemos, las defensoras y defensores de un derecho humano, velar y promover su goce efectivo si la máxima institución que debe garantizar los derechos humanos en un país no solo los desconoce, sino que además persigue a quienes los defendemos? La Procuraduría General de la Nación también ha usado sus facultades para intervenir en las adopciones por parte de madres lesbianas y padres homosexuales sobre pretexto del interés superior de niños y niñas, como ocurrió en el caso de un padre quien fue separado de manera ilegal de sus hijos adoptados cuando se conoció públicamente su orientación homosexual. En ese orden, es de nuestro interés que el Estado colombiano explique en esta audiencia cómo sus instituciones nacionales de derechos humanos protegen y protegerán, por supuesto, a las y los defensores de los derechos de la población LGBTI en Colombia y garantizan dichas autoridades el ejercicio de las actividades que desarrollamos en nuestra condición de tales. El escenario de ataques, persecución, hostigamientos y criminalización
de las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Colombia no es menos difícil. Por ello le cedo la palabra a mi colega. Buenas tardes. Mi nombre es Dorian Juliet Gómez Osorio y estoy aquí para informarles que cuando se trata de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, jóvenes y niñas, la Procuraduría, a pesar de las advertencias y órdenes de la Corte Constitucional, en lugar de acatar los fallos y garantizarlos, ha optado por desconocerlos, desafiar y deslegitimar a la máxima instancia constitucional del país, mediante la interposición de solicitudes improcedentes de nulidad que buscan desconocerlos, sin que existan controles de ningún tipo a esta situación. Es más, para frenar el goce efectivo de estos derechos humanos, la Procuraduría, como agente del Estado, ha empleado información falsa y tergiversada. En atención a ello, en septiembre del 2011, 1.280 mujeres, entre las que se encontraba la defensora de derechos humanos, Mónica Roa, justamente la gestora de la demanda que permitió liberalizar el aborto en Colombia, presentamos una acción de tutela por la violación de nuestros derechos sexuales y reproductivos en contra del Procurador General de la Nación y la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilvia Mira Hoyos, hoy aquí presente. En el 2012, la Corte Constitucional decidió la tutela a nuestro favor y ordenó al Procurador y a su delegada Hoyos rectificar la información falsa y tergiversada emitida por ellos. A este uso legítimo de mecanismos legales para proteger nuestros derechos humanos, la procuradora Hoyos, mientras ostentaba este cargo, respondió acusando a la defensora Mónica Roa de criminal responsable de delitos de injuria y calumnia, pero se abstuvo de hacerlo contra las otras 1.279 accionantes. Durante el 2012, en la audiencia de conciliación, la procuradora puso como condición para retirar los cargos que Mónica Roa se retractara de todos los cuestionamientos hechos a su labor como servidora pública contenidos en la tutela. Como ella se negó a hacerlo, de forma inaceptable, el proceso penal en su contra sigue en curso. En este punto, debo resaltar que la procuradora Hoyos fue la principal opositora a la decisión de la liberalización del aborto en Colombia, presentando más de 45 escritos en contra de una decisión favorable durante el proceso de constitucionalidad. Es claro que en este caso nos encontramos ante el uso de acciones penales infundadas en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, que según el informe de la comisión ya citado, atenta contra el papel protagónico que juega nuestra labor en la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia, a la vez que resta credibilidad y legitimidad a nuestras actividades, haciendo que seamos más vulnerables a los ataques. Nos preguntamos entonces, ¿cómo cumple el Estado colombiano sus obligaciones de garantizar nuestra labor como defensoras de derechos sexuales y reproductivos cuando permite que continúe un proceso penal iniciado por un agente de la Procuraduría General de la Nación en contra de una defensora, como represalia por el uso de los mecanismos legales para proteger los derechos de las mujeres y las niñas? Adicionalmente, la reacción desafiante y el discurso incendiario del Procurador General y sus agentes frente a la referida sentencia desató una radicalización del debate tan peligrosa que ha llevado a que se acuse públicamente a Mónica Roa de promover un genocidio. Justo en este contexto, y tal y como lo señaló mi colega en su intervención, Mónica Roa, Ariadna Tovar Ramírez y el equipo de Women's Link Worldwide en Colombia ha vivido algunos hostigamientos, como el ataque mediante disparos contra su sede en mayo del 2012. Igualmente, otras organizaciones dedicadas a prestar servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción voluntaria del embarazo, también han sido víctimas de hostigamientos al recibir requerimientos por parte de diferentes dependencias de la Procuraduría General de la Nación que buscan obtener información confidencial, óigase bien, confidencial sobre sus pacientes. En sus instalaciones también se han pintado grafitis con acusaciones amenazantes y difamatorias realizados por personas usando capuchas como las del Ku Klux Klan y llevando velas, lo cual no solo pone en peligro a los proveedores, sino a las mujeres y niñas que acuden a usar los servicios.
Otro ejemplo significativo que implica la responsabilidad del Estado por no frenar el abuso en el uso de las funciones de su principal institución nacional de derechos humanos es la obstaculización de la implementación del proyecto Clínica de las Mujeres en la ciudad de Medellín, mediante la persecución ya no individual como en los casos anteriores, sino colectiva, emprendida en contra tanto de las defensoras de derechos humanos que concertamos el proyecto con la administración municipal, como de las funcionarias y funcionarios encargados de su ejecución. La Clínica de las Mujeres, proyecto pionero en Colombia y América Latina, con el que se buscaba resolver un grave problema de salud pública y violencias hacia las mujeres de Medellín, fue concertado desde el 2008 con los candidatos a la alcaldía, por un grupo de mujeres y activistas que buscábamos ser atendidas desde un enfoque diferencial en salud mental, salud sexual y reproductiva y afectaciones derivadas del conflicto armado. Desde el momento de su aprobación, el Procurador General, en lugar de velar por el cumplimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres, definidos en instrumentos legales como la Convención Belén do Pará, ordenó la conformación de un grupo especial de trabajo para ejercer un supuesto control preventivo a las dependencias responsables del desarrollo del proyecto. Este grupo usó sus amplias funciones para frenar la ejecución de la Clínica de las Mujeres mediante la tergiversación de la información, la intimidación a los integrantes de la administración local a través de la amenaza de usar la función disciplinaria, el uso de presiones para retirar del proyecto la interrupción voluntaria del embarazo y excluir del mismo el enfoque de género y nuestra participación como defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Debido al abuso del poder del procurador, 6 años después de la concertación de la clínica, las mujeres de Medellín, incluidas un significativo número de víctimas del conflicto armado, continuamos sin tener una solución efectiva a la grave situación de salud pública y violencia de la ciudad, mientras que la administración local persiste el temor de dar continuidad a la iniciativa, debido a que la Procuraduría ha hecho nuevos requerimientos y solicitudes para evitar su ejecución, con la inminencia de que este abuso de poder vuelva a repetirse en otras ciudades que intenten este tipo de proyectos. Por todo lo anterior, preguntamos a la delegación del Estado cuáles son las acciones concretas que ha realizado para garantizar que se implemente el proyecto Clínica de las Mujeres y la participación de las defensoras que lo lideramos, así como las medidas desarrolladas para controlar los obstáculos interpuestos por la Procuraduría a tal iniciativa. En conclusión, la persecución, hostigamiento, estigmatización y criminalización de mi colega Daniel Sastoque, de Mónica Roa, de las compañeras de otras organizaciones y de todas nosotras como mujeres defensoras de los derechos humanos, sexuales y reproductivos tiene implicaciones no solo en nuestras vidas, sino que además trasciende para poner en riesgo a las poblaciones que defendemos, enviando un mensaje a la sociedad de acuerdo con el cual los derechos que defendemos no son importantes y nuestra labor puede ser objeto de persecución sin consecuencias para los agentes que actúan comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado colombiano. A continuación y para terminar y presentar nuestras peticiones, le doy la palabra a la abogada Ariadna Tovar. Muchas gracias. Señores comisionados y señoras comisionadas, a partir de esta exposición no nos queda duda de la responsabilidad internacional del Estado. De una parte, por la falta al deber de especial protección que le corresponde frente a nuestras actividades como defensoras y defensores de derechos humanos. Y de otra parte, porque no ha asegurado la existencia de un recurso efectivo que garantice los principios de igualdad y debido proceso para quienes ejercemos esta labor. Voy a pasar a las peticiones, dada la premura del tiempo, y voy a señalar que, dado que hemos hecho uso de diversos mecanismos legales a nivel interno y que estos no han dado una respuesta efectiva a nuestra situación, les solicitamos respetuosamente lo siguiente. Primero, que se exhorte al Estado que una institución de derechos humanos distinta a la Procuraduría General de la Nación presente un informe sobre las actividades de esta última, relativas a la promoción y protección de nuestras labores. Segundo, se conforme un grupo de trabajo con participación de defensores y defensoras de derechos humanos, sexuales y reproductivos con el objeto de hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones y obligaciones internacionales del Estado en esta materia, así como a la política pública para hacer efectivos los derechos que defendemos. Tercero,
se ofrezca un acompañamiento y seguimiento concreto a los casos reseñados en el presente informe, incluyendo la petición de información sobre el avance de las investigaciones de los disparos a la vivienda de nuestro colega Daniel Sastoque y a la oficina de Women's Link Worldwide. El cierre del proceso contra la defensora Mónica Roa por injuria y calumnia, y para el caso concreto de la Clínica de las Mujeres en Medellín se dé cuenta sobre el avance de su ejecución. Cuarto, que se exhorte al Estado para que legitime de manera inequívoca la actividad de las defensoras y defensores de derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo con la expedición de un comunicado en el que se reconozca la importancia de nuestras labores y se resalte el compromiso del Estado en protegernos. Quinto, le solicitamos expresamente a la Comisión que en el informe de la visita in loco realizada a Colombia en el 2012 se incluya un apartado sobre la situación de las y los defensores de derechos sexuales y reproductivos y dé recomendaciones concretas al Estado tendientes a promover, legitimar y defender nuestra labor. Sexto y último, que emita un comunicado al cierre del 147 periodo de sesiones manifestando, de una parte, que los derechos sexuales y reproductivos deben ser respetados y garantizados por todas las autoridades del Estado colombiano, y de otra, que la labor de las defensoras y los defensores de estos derechos humanos se encuentra amparada por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos. No podemos cerrar esta audiencia sin recordar, señores y señoras, la importancia de que el Estado colombiano responda a cada uno de los interrogantes realizados a lo largo de nuestras intervenciones, haciendo especialmente énfasis en la situación aquí presentada. Muchas gracias. Gracias a él y las representantes de las organizaciones peticionarias. Tiene la palabra la delegación del Estado. Embajador Andrés González, por favor. Muchas gracias, señor presidente, a usted, a los comisionados, a las comisionadas, a la secretaria junta, a las integrantes e integrantes de los peticionarios y las organizaciones que representan. Gracias por poder participar en este encuentro de cambio de ideas y de construcción de horizontes comunes. Presidente, desde hace más de 20 años el Estado colombiano viene en un proceso de modernización. La Constitución del 1991 consagró una norma valiosísima, el libre desarrollo de la personalidad, y al mismo tiempo creó una institución como la Corte Constitucional, que ha dado pasos excelentes en tutela y guarda de derechos. Es un país moderno, proyectado, diverso, y esa diversidad pues hace parte de nuestros propósitos comunes. Temas como estos son complejos, tienen diversidad de perspectivas y de opiniones. Hay naciones que han hecho hasta referendos, consultas para mirar las diferentes posiciones. Lo importante es verlo bajo una perspectiva de diversidad de posiciones y de soluciones civilizadas y jurídicas en todos los temas. Todas las apreciaciones de una parte serán expuestas, las políticas del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación, por parte de la doctora Elba Miriam Hoyos, procuradora delegada, jurista, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, y de otro lado el señor viceministro para la participación e igualdad, doctor Aníbal Fernández de Soto. Doctora Elba Miriam. Muchas gracias, honorable embajador, señor presidente, comisionados, peticionarias. Quisiera, en el tiempo que se me ha asignado, dividir mi exposición en dos partes. La primera, para hacer referencia a la temática que se nos ha propuesto, y la segunda, para responder a algunas de las afirmaciones que aquí han hecho las peticionarias. Me presento ante ustedes como funcionaria de la Procuraduría General de la Nación, órgano de control y cabeza del Ministerio Público del Estado colombiano, responsable constitucionalmente de la protección y garantía de los derechos humanos. No intervengo en esta audiencia a título personal, a pesar de que se ha hecho referencia de manera expresa a mi nombre, ni como vocera de la administración actual de la Procuraduría, sino como miembro de la delegación colombiana y representante de una entidad que lleva 183 años liderando el respeto y la promoción de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional. Teniendo en cuenta que el 5 de diciembre de 2012, con ocasión de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, tuvimos la oportunidad de recibir en la Procuraduría General a los honorables comisionados
y que en esa audiencia se les presentó la información respecto de cada una de las actuaciones realizadas en torno a los derechos sexuales y reproductivos, ciñéndome al objetivo de la presente audiencia, procederé a hacer una relación de las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses por parte de la entidad. Ha continuado las acciones de vigilancia y control de gestión en relación al desarrollo pleno de la salud sexual y reproductiva y ha alertado al Estado sobre la escasa posibilidad que existe para que cumpla con algunos objetivos del milenio relativos a los derechos de las mujeres. En relación con la mortalidad materna, inició desde diciembre de 2012 una vigilancia con la que busca intensificar labores para disminuir el número de muertes de mujeres durante el embarazo y el parto, las que desarrollan la circular 05 de 2012, proferida conjuntamente con 3 entidades nacionales del sector salud. Después de un año de iniciado el proceso de implementación del COMPE 147 de 2012, relativo al embarazo adolescente, dio inicio, en marzo de 2013, a una vigilancia al ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva en el marco de la situación de las niñas y jóvenes embarazadas y de las obligaciones asignadas a través de ese documento de política pública. La Procuraduría también ha logrado diseñar una vigilancia al cumplimiento de la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, decisión en la que se reconocieron los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, pero sin dar al aborto ese carácter, pues por el contrario, en esa sentencia se declaró la constitucionalidad condicionada de una norma del Código Penal y por ende se despenalizó la conducta abortiva únicamente en 3 causales específicas. A pesar de ello, algunas organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran las peticionarias de esta audiencia, así como una sala de revisión de la Corte Constitucional, han considerado que el aborto, en los casos despenalizados, es un derecho sexual y reproductivo y tiene carácter fundamental. En seguimiento a la citada sentencia en diciembre de 2012, y aquí lo dejaré, señor presidente, la Procuraduría profirió el segundo informe sobre el aborto, que analiza y evalúa los precedentes judiciales y la información reportada por las entidades requeridas. Informa sobre la totalidad de las actuaciones adelantadas en el ejercicio de la función preventiva y valora los métodos de medición del aborto inducido y su incidencia en la adopción de políticas públicas y hace recomendaciones a diferentes entidades del Estado con el fin de garantizar los derechos de todas las personas involucradas en la temática del aborto. Además, desde 2011 hasta el 2013, ha presentado 5 informes. Con los 2 anteriores son 7 informes que la administración actual de la Procuraduría ha proferido en relación con el tema del aborto. Sobre tutelas proferidas por la Corte Constitucional, el último de marzo de 2013, relativo a las campañas de los derechos sexuales y reproductivos. Mención especial merece, porque aquí ya se ha también mencionado, la sentencia T-627 de 2012 de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en la que con motivo de una acción de tutela interpuesta por una de las organizaciones aquí convocantes, en nombre de 1.280 ciudadanos y de todas las mujeres de Colombia, se nos ordenó al Procurador General y a 2 procuradores delegadas, una de ellas, quien les habla, modificar y revocar unos actos administrativos de carácter general, así como hacer algunas rectificaciones, pues consideró que habíamos violado y amenazado los derechos sexuales y reproductivos. Aunque esta sentencia fue impugnada, estamos en un Estado social de derecho y la Procuraduría puede hacerlo por la Procuraduría y todavía se está a la espera de la decisión que la Sala Plena de la Corte Constitucional debe adoptar. El 19 de septiembre de 2012, los citados funcionarios dimos cabal cumplimiento a esta decisión judicial, tal y como corresponde al ejercicio de nuestras funciones.
yendo incluso mucho más allá de lo ordenado por la Corte, con el fin de garantizar los derechos supuestamente amenazados o vulnerados. Lo anterior incluso sin perjuicio de las decisiones favorables a la entidad, que sobre algunos de los asuntos cuestionados en aquella sentencia ya se han proferido por parte de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. De esta última corporación es imprescindible citar la sentencia del 15 de noviembre de 2012 sobre el carácter del medicamento de control especial, el misoprostol, y la sentencia del 13 de marzo de 2013 que anuló el decreto 4444 al reglamentar la sentencia C-355 de 2006, ambas proferidas por la sección primera de la Sala Contenciosa Administrativa. En relación con estas decisiones, a mí se me ha dicho que miento cuando la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado han terminado por darnos la razón. Por otra parte, en febrero de 2013, mediante un informe de vigilancia, instó a las entidades del Estado responsables de las políticas públicas de prevención, protección, investigación y promoción de la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales a partir de la Directiva 012 de 2010, que las obliga a dar cumplimiento a la normativa vigente, así como recomendó articular los diversos espacios de seguimiento a las medidas adoptadas en favor de estas personas y a reconocer por parte de los funcionarios públicos la significativa gestión que los defensores de derechos humanos realizan en el marco de un Estado participativo y democrático. También entregaremos, señor presidente, el informe de la Procuraduría en seguimiento a esa directiva. Debo destacar, finalmente, que la función disciplinaria de la Procuraduría recae únicamente sobre los servidores públicos en relación con el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. No es su responsabilidad la función punitiva o penal, que se encuentra únicamente en cabeza de la Fiscalía. Esa falta de competencia en materias penal y disciplinaria frente a los particulares, entre ellos los defensores de derechos humanos, imposibilita jurídicamente a este órgano de control realizar hostigamientos o persecuciones a los defensores o las defensoras de derechos humanos como los que se han denunciado. Por razón de lo anterior, la Procuraduría reitera, como ya lo ha expresado ante esta comisión, que seguirá defendiendo a la persona humana y a sus derechos y que se opone rotundamente a todo acto de hostigamiento y persecución que se realice en contra, no solo de los defensores de derechos humanos, sino de todo titular de derechos. En el mismo sentido, debe decir, honorables comisionados y comisionadas, que como órgano de control autónomo e independiente, la Procuraduría no ha fijado en torno a los derechos sexuales y reproductivos, ni a otras temáticas relativas a los derechos humanos, posturas personales de ningún tipo, y que niega de manera categórica las afirmaciones de los denunciantes en el sentido de que la entidad tiene una agenda político-religiosa y que algunos de los actuales funcionarios, entre los cuales me encuentro, hemos desconocido los derechos humanos y manipulado el poder punitivo y disciplinario del Estado y de sus órganos de justicia, poniendo en riesgo la integridad de los defensores de los derechos humanos. La Procuraduría también declara que las actuaciones realizadas respecto de la temática abordada se enmarca en el ámbito de sus funciones constitucionales y legales y que además algunas de ellas han sido objeto de control judicial. En todo caso, honorables comisionados, la Procuraduría está dispuesta a ampliar la información presentada durante esta audiencia en lo que se considere pertinente
para que, sin que exceda el ámbito propio del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, esta comisión advierta que el órgano de control no ha realizado acciones arbitrarias contra los defensores de derechos humanos. Segunda parte de mi intervención, en la cual seré muy breve. Evidentemente, aquí se ha hecho referencia a la situación de un exfuncionario de la Procuraduría, el funcionario Daniel Sastoque, quien renunció irrevocablemente a la Procuraduría el 22 de diciembre de 2011. Y en razón del traslado que ordenó el señor Procurador General de la Nación, interpuso una acción de tutela, un juicio de amparo, que le fue negativo en 2 ocasiones y en una tercera por parte de la Corte Constitucional mediante la sentencia T-863 de 2011, que consideró ajustado a derecho e improcedente la acción de tutela presentada. En relación con el hostigamiento que ha denunciado aquí el señor Sastoque y la señora Ariadna Tovar en relación con el caso de Mónica Roa, la Procuraduría lamenta los hechos que se han presentado, pero también de manera categórica manifiesta que no ha tenido absolutamente nada que ver con esos hechos que aquí han sido denunciados. En relación con la situación de los derechos sexuales y reproductivos y el tema de la querella que personalmente he presentado, no a título de funcionaria pública, que personalmente he presentado contra Mónica Roa, obedece a que también debo hacer referencia en que he sido injuriada y calumniada, y que el ejercicio de la libertad de expresión, así lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia C-442 de 2011, de componencia del actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Humberto Sierra Porto, manifestó que en razón del principio de estricta legalidad, de la defensa de los derechos fundamentales, del principio de proporcionalidad y razonabilidad, también los servidores públicos, pero en este caso yo no actué como servidora pública, en razón de estos principios podíamos presentar, si evidentemente se daban los hechos, una querella que es desistible, que asistimos tanto Mónica Roa como yo a la conciliación en la cual ofrecí yo la posibilidad de conciliar. Si no hay de la otra parte el deseo de conciliar, difícilmente podíamos llegar a un acuerdo. Estamos a la espera que la Fiscalía determine si evidentemente las razones por las cuales se presentaron esa querella siguen siendo válidas. Pero, honorables comisionados, algunas de las cosas en las que a mí se me atacaba hace referencia a que, por ejemplo, manifestaba que el Gobierno Nacional no tenía competencia para reglamentar la sentencia de la Corte Constitucional a través de la expedición del decreto 4444. Eso ya fue resuelto por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y le dieron la razón a la Procuraduría porque ese decreto fue considerado y declarado nulo por el Consejo de Estado. En igual forma, en relación con el tema de la Clínica de la Mujer, es cierto que se hizo por parte de la Procuraduría una acción de carácter preventivo, pero no es verdad que nosotros seamos los que hayamos adoptado la decisión de que esa clínica no se llevara a cabo. Fue la Secretaría Seccional de Salud y en la documentación que nosotros, honorables comisionados, les entregamos a ustedes en diciembre, está reportada toda la actuación que desarrolló la Procuraduría en torno a esta temática. En este sentido, la decisión fue que por falta de planeación presupuestal y administrativa, por una instancia administrativa de la propia administración departamental, no se pudo llevar a cabo este proyecto de la Clínica de la Mujer. Reitero, honorables comisionados, que la Procuraduría es un órgano de control defensor de los derechos humanos. Defendemos los derechos sexuales y reproductivos. No nos hemos opuesto a la aplicación de la sentencia C-355-2006. Hemos sacado 7 informes en relación con esta temática y toda la disponibilidad de este órgano de control para que podamos seguir trabajando en defensa de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.
A ver, va a tener un par de minutos, por favor. Gracias, señor presidente. No, digamos que en aras del mejor uso del tiempo, lo que quiero hacer simplemente es una mención muy rápida y me guardo tal vez para el siguiente momento para tal vez atender alguna pregunta que surja en particular. El gobierno colombiano, creo que atendiendo a una de las peticiones que surgen de las organizaciones que han pedido esta convocatoria, creo que ha sido amplio en reconocer a los defensores de derechos humanos y particularmente a los defensores de derechos sexuales y reproductivos como interlocutores legítimos y hacen parte pues de la población objeto de medidas de protección, como efectivamente Mónica Roa y otros las tienen. En segundo lugar, estamos con todo el compromiso de avanzar en una política pública desde el punto de vista de salud en materia de derechos sexuales y reproductivos, que con mucho gusto la podremos someter por escrito con detalle. En tercer lugar, simplemente mencionar que nos encontramos desarrollando una política pública para la población LGBTI, en donde nos estamos concentrando en la línea de base para tener toda la información pertinente para definir, para poder establecer la población LGBTI, en qué condiciones se encuentra en el país desde todos los aspectos económicos y sociales. Y finalmente, con ocasión de su visita, señor presidente, señores comisionados, ese día coincidió, tuve yo que pedir excusas para retirarme para hacer justamente el lanzamiento de una campaña mediática, una campaña pública, en donde el gobierno invita a reconocer, aceptar, valorar y defender la diversidad. En un gobierno en donde proponemos prosperidad para todos e invitamos a la unidad, creo que todos cabemos y eso es últimas lo que buscamos con esa campaña. Con eso por ahora, señor presidente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a la delegación del Estado por su presentación. Yo le solicitaría a ambas partes, ya sea ahora o en su oportunidad, proporcionen información por escrito relacionado con el estado procesal de las investigaciones penales que se ha señalado se encuentran abiertas en contra de defensoras o defensores de derechos sexuales y reproductivos, así como si se han abierto indagatorias para identificar a los responsables de violaciones a los derechos humanos de defensoras o defensores. Sería un aspecto que solicitaría a ambas partes, independientemente de que no sea competencia, según se dice, la Procuraduría de la instancia competente, entendiendo la unidad del Estado. Como es de su conocimiento, la Comisión Interamericana, por ejemplo, a través del segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, ha sostenido que como parte del derecho a defender los derechos, los estados deben proteger la actividad de defensoras y defensores, no solo tratándose de los derechos reconocidos, cuando defienden derechos reconocidos, sino también nuevos derechos e incluso cuando se refiere a derechos o componentes de derechos cuya formulación y alcance aún se discute. En este sentido, me permitiría consultar a la Procuraduría cuál es el rol que considera que la misma ha tenido y con base en qué acciones concretas la ha realizado para proteger y salvaguardar y promover la actividad de defensoras y defensores que promueven la existencia de un derecho de las mujeres a realizar el aborto, la interrupción del embarazo bajo determinadas circunstancias, aduciendo como parte o componente de la vida privada. O sea, insisto, ya sea ahora o en su oportunidad, pero tenemos interés en conocer desde la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y también otras áreas de la propia Comisión Interamericana. Y en este sentido, con independencia de que se reconozca o no este derecho al que hacía referencia, que la Comisión Interamericana considera que
aun cuando no se comparta o se discuta, de todos modos, si alguien considera que es su derecho, se debe y lo pretende defender, se debe salvaguardar la labor que desempeñan en este sentido. Pero entonces consultaría también cuáles son las acciones desplegadas por la Procuraduría para proteger las labores de defensoras que así lo promuevan, y si considera que podría ser permisible iniciar acciones penales por el simple hecho, aunque no es de su competencia, de alguna otra área, de promover la existencia de un aducido derecho que aun cuando no estuviese reconocido por el Estado. ¿Qué acciones, en su caso, tomaría la Procuraduría para garantizar, insisto, el derecho a defender los derechos humanos? Le consultaría a mis colegas, la comisionada Tracy Robinson. Thank you, President, and to both the petitioners and the state for the information which you provided, which is quite detailed even in this short hearing. And I wanted to first clarify a number of things and to ask a few questions. To the state to find out whether in fact the Office of the Inspector General has intervened in matters relating to adoption or discussions or analysis of gay marriage, to find out in what ways the petitioners have indicated that there have been interventions and to confirm whether in fact that is so. Secondly, there are reported incidents on April 7th and 9th alleged by Women's Link Worldwide in which attacks have been made on their organization, and to find out the state of investigation of those specific attacks on those women human rights defenders. August 2012 is the decision, I believe, of the Constitutional Court in relation to abortion issues, in which the Office of the Inspector General, am I correct, was asked to offer a public apology and to provide appropriate information. And I wanted to ask the state whether the position you had taken prior to this could not reasonably give the impression to those who work on sexual and reproductive rights that there was an adverse view from the office in relation to these issues, and whether, I know that there's been a suggestion that you have gone much further, but whether in your tone and approach to this issue, it is absolutely clear to all involved the positive view you take of sexual and reproductive rights of women. And then finally, in relation to Daniel Sastoke, I wanted to find out what information you can give us in relation to his very specific claim today of discrimination against him as an LGBTI human rights defender working within the structure of the state, and whether there has been follow-up or any conclusion to those, to his allegations and the actions which he has taken. Muchas gracias. El tiempo fijado a la presente audiencia ha sido rebasado. Ya desde hace unos minutos, de alguna manera iniciamos tarde, lo reconozco por cuestiones de la comisión, pero estaríamos atentos a escuchar sus comentarios en este momento de cada una de las partes durante 3 minutos, y será bienvenida cualquier información por escrito que se sirvan proporcionar. 3 minutos, por favor. Realmente. Bueno, muchas gracias por la palabra, muchas gracias a la intervención del Estado. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros sí reconocemos la existencia de unos mecanismos de seguridad específicos para defensores y defensoras que hemos sufrido los ataques, específicamente, digamos, en cuanto a las medidas de seguridad que nos ha prohibido la Unidad de Protección Nacional. Sin embargo, nuestra solicitud específica se refiere al tema de la verdad, exactamente quién atacó nuestra oficina y nuestra residencia, digamos, en el caso de Daniel Sastoke. Y esta, digamos, es una petición muy explícita, distinta al tema de las medidas de seguridad. En segundo lugar, yo quiero resaltar básicamente que nuestra intervención se refiere al tema
de cómo un funcionario público y una institución de derechos humanos tiene que ser imparcial en la garantía de un tipo de derechos humanos y tiene que legitimar y promover el uso de los mecanismos legales que cuando hacen uso los defensores y defensoras de derechos humanos. Y en este sentido quisiera referirme básicamente a una actividad relativa a la denuncia penal contra la defensora Mónica Roa. No entendemos y para nosotros no es claro cómo un funcionario que dice ser imparcial o que pretende aparecer como tal se interpone una tutela en contra de este funcionario precisamente por no proveer información correcta y adecuada sobre los derechos sexuales y reproductivos, y en respuesta y como único sustento de su denuncia penal afirma que hay una injuria y calumnia en la tutela que interpusimos. Y segundo, porque esta denuncia se interpone contra solamente una de las defensoras si se trata de un uso de un derecho, digamos, de una persona natural. No entendemos cuál es la contradicción, más bien entendemos que hay una contradicción en cuanto a que el sustento de la denuncia penal es precisamente la tutela que interpusimos en contra de la señora procuradora y otros delegados por el hecho de ejercer indebidamente sus funciones al proveer información falsa y tergiversada. No entendemos cómo puede cambiar el rol de un agente del Estado, de precisamente ser un agente del Estado a una persona natural. Eso no nos muestra ningún tipo de imparcialidad. Muchas gracias. Un minuto, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. En la presentación gráfica que hacía uno de mis colegas aparecía una bandera gay con el símbolo de prohibido. Esa foto fue tomada en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, dependencia en la que yo trabajaba, como acto de hostigamiento por mi orientación sexual y mi defensa de los derechos de la población LGBTI. En ese marco, me sorprende que no haya expresado nada la señora Procuradora Delegada sobre la investigación y sanción de esos actos. Es que estamos hablando de la principal institución nacional de derechos humanos de Colombia, en la cual dentro de sus instalaciones se incurren actuaciones homofóbicas y no pasa nada. Por el contrario, se hace una persecución disciplinaria a quienes agredido con esos actos. Yo sí quiero señalar, señor presidente, señoras comisionadas y comisionados, que el gran vacío de esta audiencia lamentablemente es la respuesta del Estado sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, que es el objetivo real de esta audiencia. Señora Procuradora, el objetivo de esta audiencia no era hablar sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos, sino sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos que nos dedicamos a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y de la población LGBTI en Colombia. Muchas gracias. Gracias nuevamente a él y las peticionarias por su participación. La delegación. Presidente, mil gracias. No aceptaremos y estamos de acuerdo en todas las acciones para proteger a los defensores de derechos humanos, bajo todas las circunstancias, con todos los medios que estén a nuestro alcance y cualquier punto sobre esos. Aquí está la Fiscalía y obviamente caso por caso estaremos dispuestos a trabajar en esa materia entre un Estado que digo es moderno, incluyente, diverso, de manera que estaremos en esa línea. Y hay una mesa de garantías especialmente conformada para la garantía de los defensores de derechos humanos. Procuradora. Muchas gracias, señor embajador. Son varios temas, pero me referiré a una de las preguntas que aquí se nos han formulado. La participación de la Procuraduría en relación con los asuntos de adopción de parejas homosexuales y de matrimonios gay. La Procuraduría como Ministerio Público puede intervenir en los asuntos de constitucionalidad que se lleven ante la Corte Constitucional. Y ha intervenido en relación con procesos de constitucionalidad, pero también ha intervenido en temas de acción de tutela, dando ¿qué? Su concepto. ¿Y cómo da su concepto? En defensa del orden jurídico. Estamos a la espera que la Corte Constitucional decida el tema de la adopción en parejas homosexuales, porque todavía no hay una decisión específica en relación con ese punto. Y la Procuraduría también ha intervenido, repito, en relación con la constitucionalidad de una norma del Código Civil respecto al tema del matrimonio. En relación con las acciones que ha adelantado la Procuraduría, específicamente en el ámbito de los derechos humanos, de los defensores de los derechos humanos, la Procuraduría, como lo manifesté en mi intervención, a partir de una directiva del señor Procurador General de la Nación, que es la Directiva 012 de 2010,
ha presentado un informe que les haremos o les entregaremos, pero también ha hecho seguimiento a casos específicos y se han presentado 50 casos allegados a la Procuraduría por organizaciones diferentes en relación con el tema de la población LGTBI. Por lo tanto, sí ha habido actuaciones y están discriminadas en el informe en relación con esta específica materia. Muy brevemente también, solo para tratar de recapitular, existe todas las garantías al interior de la mesa, como lo explica el señor embajador, para el reconocimiento y la interlocución con los defensores y defensoras de derechos humanos y todos los mecanismos de protección que de ahí se derivan. Existe unas políticas con enfoque de salud en materia de derechos sexuales y reproductivos, particularmente en temas como el aborto, enfocadas desde las instituciones de salud del gobierno. Existe una política pública para la población LGBTI en construcción, colectivamente con las organizaciones aquí pues presentes y otras en Colombia. Existen muchos comunicados, el último, por ejemplo, el día de ayer, del señor vicepresidente de la República, preocupado por la situación de los defensores y defensoras de derechos sexuales y reproductivos y de la población LGBTI en general, y lo reiteraremos y haremos todos nuestros esfuerzos para continuar brindando las mejores medidas y el mayor acercamiento para construir colectivamente política pública. Y una cosa muy importante que no queremos dejar de lado, la existencia de una mesa de casos urgentes constituida por el gobierno, los órganos de control, los órganos incluso de policía, para revisar la situación de los derechos humanos de la población LGBTI a través de la recepción, estudio y seguimiento de casos. La mesa tiene como fin definir estrategias y acciones para la disminución de la vulneración de los derechos humanos del sector y su atención diferencial, trabajo con el que estamos muy comprometidos, además en conjunto con el Programa Presidencial de Derechos Humanos. La doctora Alma Viviana Pérez hará entrega formal pues de documentos pertinentes sobre ese asunto. Si quedan unos segundos, con su venia, señor embajador, quisiera tal vez cederle unos segundos al doctor Andrés Villamizar de la Unidad Nacional de Protección para abordar un caso concreto. Gracias, viceministro, presidente, comisionados y comisionadas. 30 segundos para reiterar lo que ya han manifestado los peticionarios. Brindamos medidas fuertes de protección a Women's Link, en particular a Mónica Roa, pero hemos hecho extensiva esta protección de manera colectiva a la organización. Tenemos un número importante y representativo de líderes y defensores de derechos de minorías sexuales, entre ellos población LGBTI con protección de la unidad. Estamos interesados y dispuestos a ampliar esta protección en la medida en que sea necesario y nos sea solicitada. El caso de Daniel, que ha sido además, y quiero destacarlo, un gran aliado de la Unidad Nacional de Protección en la lucha y la protección de las mujeres cuando era funcionario de las Naciones Unidas. No lo conocíamos, nos causa honda preocupación y al margen de lo que la Fiscalía haga y actúe, que esperamos sea muy rápido y muy pronto, la unidad le ofrece todas las garantías de protección y daríamos inicio inmediatamente a un estudio de riesgo de Daniel para aclarar la situación de la que fue víctima y brindarle protección a Daniel si fuese necesario. Y reiterar que no solo con Women's Link y con el caso de Daniel, sino en general con las organizaciones que defienden las minorías sexuales en Colombia, la unidad está más que dispuesta a ampliar su protección en la medida que resulte necesario. Gracias nuevamente a las dignas representaciones de las organizaciones solicitantes, así como del ilustre Estado de Colombia, por su participación en esta audiencia. Estará atenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la información complementaria que le proporcionen y mantendrá en su agenda la situación de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Muchas gracias. Reanudamos en 3 minutos la siguiente audiencia.